Hola, bienvenidos queridos hermanos, amigos que nos acompañan, que nos visitan. Es un placer saludarlos y darles una cordial bienvenida a su canal, Comentarios para las Reuniones. Vamos a tener a continuación la consideración del primer discurso de 10 minutos de la reunión entre semana para la semana del 22 al 28 de julio del 2019. Es un tema bastante interesante dirigido especialmente a los varones bautizados, dedicados y bautizados, para que se esfuercen por alcanzar algo excelente. Entonces vamos a dar inicio y queremos darles primeramente a Jehová y a ustedes también las gracias por ese espacio que nos dan semana a semana. Estamos muy contentos de verdad de estar aquí con ustedes y de seguir llevando esperanza, consuelo, edificación a nuestros hermanos en varias partes del mundo, especialmente aquellos que no lo están pasando nada fácil en estos momentos, pero recordar que Jehová nos ama, que la organización nos ama y nosotros también, es algo que nos anima a seguir adelante, a no rendirnos, a no darnos por vencidos. Entonces vamos a iniciar nuestra consideración de este tema tan importante. Como ustedes pueden ver, estamos empezando el primer libro de Timoteo. Entonces vamos a ver un video. Luego del video vamos a considerar la información de 1 Timoteo 3:1. Por cierto, ustedes saben que el día viernes 19 de julio se presentó la traducción del Nuevo Mundo, la versión revisada. Eso significa que si usted está usando la biblioteca en línea va a encontrar la versión actualizada, pero si usa la versión de su aplicación en línea, es posible que no lo hayan actualizado los hermanos, pero de cualquier forma, eso es algo que nos ayuda a complementar nuestra preparación para las reuniones. Entonces, podemos ver lo que dice 1 Timoteo 3:1, y ahí dice: esa declaración es fiel. Si algún hombre está procurando alcanzar un puesto de superintendente, desea una obra excelente. Ustedes notan ahí la expresión procurando alcanzar. Esta expresión transmite la idea o significa estirarse para agarrar una cosa. Por ejemplo, una fruta que está un poco alta, entonces hay que estirarse para poder alcanzarla y agarrarla. La idea es que la persona se va a esforzar. Eso es. Entonces, el progreso espiritual requiere esfuerzo. Y podemos pensar en el ejemplo que nos da aquí el esclavo fiel y prudente de un varón dedicado y bautizado que piensa sobre su posición actual y su futuro en la congregación. Y no estamos hablando de algo así como ascender, un ascenso espiritual o tener un puesto de jerarquía en la organización. No estamos hablando de eso, sino de la posición en cuanto a servir a los demás. Tal vez todavía no sea siervo ministerial, pero se da cuenta de que necesita desarrollar cualidades espirituales. Para empezar, ¿qué debe hacer? Debe investigar, debe orarle a Jehová y debe investigar cuáles son los requisitos para ser siervo ministerial. Cuando al fin logre alcanzar el privilegio de ser siervo ministerial, se esforzará por llegar a ser anciano de congregación. En ambos casos, el varón hará todo lo posible por llenar los requisitos para atender más responsabilidades en la congregación. Vemos entonces cómo ahí él se está estirando, se está esforzando por alcanzar, y esto va a requerir esfuerzo, ¿sí? Una actitud proactiva, no perezosa. Veamos ahora lo que dice 1 Timoteo 3:13. Ahí dice: porque los hombres que sirven excelentemente están adquiriendo para sí mismos una excelente posición y gran franqueza de expresión en la fe con relación a Cristo Jesús. Entonces, los hermanos que se esfuerzan por cumplir bien con su asignación reciben la bendición de Jehová. Por eso el apóstol Pablo dijo que están adquiriendo una excelente posición. No solo
delante de la congregación, sino delante de Jehová, delante de los ángeles, delante de Jesucristo, el cabeza de la congregación. Y esto, como ya habíamos mencionado, no es un ascenso jerárquico en un sentido espiritual. Lamentablemente algunos han tenido, y por lo visto tienen, ese punto de vista carnal de valorar a los hermanos por los privilegios que tienen. Sin embargo, no es en ese sentido. No debemos cometer el error de valorar a los hermanos por el puesto que tienen. Todos son importantes. Hay hermanos que a lo mejor no tienen alguna responsabilidad de servicio en la congregación, pero eso no significa que su calidad humana y su valor espiritual ante Jehová y Jesús disminuya. No tiene nada que ver. Entonces no se trata de competir por un privilegio o de ver quién es primero siervo ministerial o quién es el siervo mayor o el anciano mayor y promover rivalidades. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Más bien, los ancianos, los siervos ministeriales, tienen la seguridad de recibir la bendición de Jehová y Jesús y tienen el respeto y apoyo de la entera congregación. Por eso es que adquieren gran franqueza de expresión en la fe relacionada con Cristo Jesús. Por ser fieles en su posición, se les aprecia por su servicio excelente. Tienen firmeza de fe y pueden declarar su fe sin cobardía o temor de reproche. Ahí está la franqueza de expresión, porque al estar ellos practicando lo que han estado predicando, no tienen miedo que alguien les reproche por incumplir lo que dice la Biblia. Y de eso se trata la franqueza de expresión, en que uno practica lo que está aprendiendo de la Biblia. La Biblia llama a esta acción franqueza de expresión. Y los hermanos nombrados se espera que tengan esta franqueza de expresión para que nadie los pueda acusar de actuar impropiamente. Sigamos profundizando en este interesante tema. Por eso el tema dice: esforzarse por alcanzar algo excelente. Es bueno que los hermanos se esfuercen por progresar desde que son jóvenes. No es correcto pensar que deben tener 30 años, 35 años o más para pensar en tener algún privilegio dentro de la congregación. Y esto permite que, aunque sean jóvenes, se les tome en cuenta para capacitarlos y que demuestren que están preparados para ser siervos ministeriales en el futuro. ¿Qué puede hacer un hermano para progresar? Bueno, vamos a ahondar en estos puntos, pero antes pensemos en la ilustración. Ahí vemos a los hermanos que está un anciano de congregación dando instrucciones al hermano joven. Posiblemente le esté ayudando en la literatura y el hermano anciano le está explicando cómo funciona el departamento. A lo mejor hasta están hablando de cosas como el inventario que hay que hacer mes a mes. En fin, el hermano está dando instrucciones y el hermano joven que se le está capacitando está escuchando las instrucciones. Queridos hermanos, queremos decirles que cuando se habla de esforzarse por alcanzar estos privilegios, se espera que los hermanos que se les esté capacitando cultiven aptitudes como el orden, la disciplina y la buena disposición a trabajar, es decir, ser trabajadores, tener palabra, ¿sí? Y esto podemos ver la bendición de Jehová en el futuro, pues los varones que tienen disciplina, que tienen orden, que tienen palabra, estas aptitudes les van a beneficiar incluso en lo seglar. Y esto es bueno porque esto va a tener una buena reputación de las personas del mundo de este varón. Mientras que lo contrario también es cierto. Si un varón se le llega a nombrar pero no es disciplinado, no es confiable, no es puntual, no tiene palabra, ¿se imaginan ustedes cómo va a ser él en sus tratos seglares en el mundo? Entonces, estas aptitudes reflejan esfuerzo y no se cultivan de la noche a la mañana. Por eso el que los jóvenes estén interesados en progresar les va a ayudar a que cuando sean adultos confiables, responsables, serios, disciplinados, ordenados, con palabra.
Muy bien, por eso vamos a ahondar ahora en los siguientes requisitos. Ustedes notan ahí, el primero dice, cultivar el deseo de ayudar a los demás. ¿Cómo puede un varón cultivar el deseo de ayudar y qué cosas podría hacer por los demás? Como dijimos, el objetivo no es alcanzar un puesto, un rango en la congregación. Que los demás sepan que soy el nuevo siervo ministerial. No funciona realmente así. Entonces, sino realizar una obra excelente, una labor que beneficie a los demás. Y para ello es necesario que tengas el deseo de ayudar a los hermanos. Los hermanos que han logrado estos privilegios y los han realizado, como Jehová espera, se han dado cuenta que hay demasiado trabajo detrás de bambalinas, detrás de bastidores. Es decir, hay mucho trabajo que se realiza por los hermanos que los hermanos no se dan cuenta. Hay inventarios que realizar, conteos que realizar, reparaciones que realizar, y muchas veces esto pasa desapercibido a los demás. ¿Qué es lo que va a motivar a un varón a realizar todo este trabajo? El deseo de ayudar a los hermanos. Si alguien no tiene ese deseo, es bueno que lo cultive. Y aquí pone el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él vino a servir, no a que le sirvieran. Entonces, si Jesús nos anima a aprender de Él, a imitar su ejemplo, ahí nos pone Él ese dechado de servir a los demás. Y si a alguien le cuesta mostrar interés por los demás, debe pedirle ayuda a Jehová. Y esto es comprensible, no estamos juzgando, pues entendemos que muchos por la crianza que recibieron, a lo mejor hasta hubo maltratos cuando eran pequeños, la vida los moldeó, el sistema los moldeó a velar solo por ellos mismos y a no interesarse por los demás, por así decirlo, a salvarse como ellos puedan y que los demás vean cómo salgan. Pero ahora que estamos en la congregación, Jehová, Jesús nos están vistiendo, nos exhortan a quitarnos esa vieja personalidad y a interesarnos por los sentimientos de los demás. Entonces, ¿qué cosas podrían hacer? Por ejemplo, colaborar en tareas de mantenimiento del salón del reino, como la limpieza que se realiza, también limpiar o arreglar el jardín, o tal vez hay cosas que hay que arreglar o limpiar en el salón, pero no precisamente un jardín. Y otra muy interesante, ofrecerse para hacer sustituciones en la escuela del ministerio teocrático. Efectivamente, el hermano puede preparar, por ejemplo, la lectura semanal de 4 minutos, y si él observa que no llegó el hermano asignado, puede comentarle al hermano que preside la reunión que él está disponible para hacer la sustitución. Entonces, eso expresa su deseo de ayudar. Y como dijo Jesús en Hechos, las palabras de Jesús registradas en Hechos 20:35, hay más felicidad en dar que en recibir. Entonces esta persona va a experimentar la enorme satisfacción de servir a la congregación. Y es posible que a lo mejor algunos no se pudiera hacer que él sienta que nadie valora su trabajo, o que hasta malinterpretan su buena disposición de ofrecerse para ayudar. Sin embargo, el motivo por el que debemos hacer esto, dice el libro Organizados, es por nuestro amor a Jehová y a los hermanos. Entonces, aún en el extremo caso, raro y extremo caso, que pareciera que los demás no valoran el trabajo que realizamos, debemos recordar que Jehová y Jesús y los ángeles están observando cómo estamos desempeñándonos en la congregación. Y ellos sí valoran nuestro trabajo, y al debido tiempo ellos arreglarán las cosas para que todo esté en su lugar. Pasemos al siguiente punto. ¿Qué es lo más importante para servir en la congregación y cómo se consigue eso? Dice, fortalece tu espiritualidad. Más que tener talento o habilidades, quien quiera servir a la congregación tiene que ser una persona espiritual. Los que han asistido a la escuela del servicio de precursor saben que ser precursor no es sinónimo o igual de ser una persona espiritual. Hay muchos hermanos que no tienen privilegios de servicio, hermanas
que no tienen privilegios o responsabilidades de servicio, pero tienen una espiritualidad alta. Entonces, eso es importante. Alguien puede hacer que no tenga privilegios, pero sea una persona altamente espiritual. ¿Y qué es alguien espiritual? Bueno, como hemos aprendido, alguien espiritual es alguien que piensa, actúa y siente como Jehová y Jesús. Su personalidad, su semblante, su manera de tratar a los demás, de reaccionar ante las ofensas, refleja el fruto del Espíritu Santo: amor, felicidad, paciencia, autocontrol, sí, paz. Esta persona espiritual pone el reino en primer lugar y participa con empeño en la predicación. Entendemos que hay varones que deben trabajar, pero, como hemos aprendido, debemos esforzarnos por apartar un tiempo a la semana por apoyar la predicación local en nuestras congregaciones. Para ser espiritual, la persona debe seguir un programa regular de estudio personal, leer la Biblia a diario, leer todos los números de la Atalaya y Despertad. Ahora hay Atalaya del público y Atalaya de estudio. Prepararse para las reuniones. Y algo muy importante, no faltar a las reuniones. Y si son varones casados, deben asistir con su familia y esposas, respectivamente. Lamentablemente se ha observado que a veces hay varones muy ejemplares que se esfuerzan, pero no tienen el apoyo de su cónyuge. Esto ha repercutido en que no puedan llenar los requisitos para alcanzar más responsabilidades. Entonces, las hermanas casadas deben recordar que su actitud, su ejemplo, su espiritualidad repercute en que su esposo reciba más responsabilidades, así como en que no las reciba o deje de llenar requisitos. Es algo muy serio. Entonces, hay que prepararse bien para dar asignaciones, hay que preparar las presentaciones para la predicación, ponerse metas espirituales como ser precursor. Bueno, hay más. Betel, ir a la escuela para evangelizadores, esforzarse, fortalecer esta espiritualidad protegerá al varón de los deseos que acompañan a la juventud. Y notan ustedes que para poder tener acceso a estos privilegios de servicio, el primer paso es dedicarse y bautizarse. Entonces, si alguien no está dedicado y bautizado, es bueno que medite en qué le impide hacerlo, pues de eso va a depender su futuro espiritual. Y como dijimos, la persona que ya esté dedicada y bautizada debe fortalecer su espiritualidad. Esto es lo que Jehová espera de sus siervos, y son dignos de encomio todos aquellos varones que se esfuerzan por ponerlo en práctica cuando ya tienen el nombramiento. Veamos el último. ¿Por qué es esencial ser fiel y confiable? Este es un punto bastante importante, pues se habla del ejemplo de la hambruna del primer siglo, y se necesitaba varones que distribuyeran los alimentos, la ayuda, y buscaron varones conocidos por ser fieles y confiables. Así es que, ¿qué nos enseña esto? Que cuando uno recibe una asignación debe cumplirla lo mejor que pueda. Debe seguir al pie de la letra las instrucciones como hizo Noé. Muchas veces la asignación provee una fuente de información o un marco de circunstancias, como vencer una objeción, ofrecer tal publicación o tal fuente de información. Se espera que el que tenga esa asignación no ignore estos detalles significativos. Conforme vaya adquiriendo más responsabilidades, se dará cuenta que hay ese tipo de instrucciones al efectuar procedimientos dentro de la congregación, como por ejemplo, la intervención trimestral de las cuentas, el inventario mensual de las publicaciones. Esto no es ningún secreto, pues pueden consultarlo en el libro Organizados, ahí está toda esta información. Como vemos, se espera que los varones nombrados sean fieles, cumplan estas asignaciones como la organización lo dicta. Y estos son ejemplos generales, vienen ejemplos más profundos. La fidelidad es de mucho valor para Jehová y es señal de madurez espiritual.
Entonces, ¿y qué hay, por ejemplo, si la persona por alguna razón no va a poder llegar esa noche a cumplir su asignación por una razón excepcional que le impide asistir? Bueno, una opción es avisar con anticipación. Debe avisar que por razones de fuerza mayor no podrá realizar en esa ocasión la asignación. Y por supuesto cuidar que esto no se vuelva una costumbre o un hábito. Entonces esto demuestra que la persona se responsabiliza, pues está avisando y da opción de buscar a un sustituto en vez de simplemente ausentarse y no dar explicación al respecto. Eso habla muy mal de la persona, pues demuestra que no es fiel y no es confiable. Lo más triste, cuando alguien tiene este mal hábito de no cumplir con fidelidad y confiabilidad sus asignaciones, y esto es para Jehová y los hermanos, lamentablemente esta persona en el mundo, en lo seglar, refleja también estas mismas características. No es fiel, no es confiable, y entonces ahí hay un serio problema espiritual, pues la persona refleja que la Biblia no está cambiando su vida. A lo mejor hay algo más, pero esperamos que estos puntos que analizamos animen a todos a esforzarnos por ser fieles y confiables, tanto en cosas pequeñas para poder ser asignados en cosas mayores. Se pone un interesante ejemplo o anécdota de un superintendente en la que estaba en la plataforma hablando con un publicador para conversar con él y animarlo, en lo que vio a un muchachito de pie cerca de ellos y le preguntó si lo estaba esperando para hablar con él. El jovencito le dijo que él era el encargado de pasar la aspiradora por la plataforma al terminar las reuniones. Sus padres ya estaban listos para marcharse, pero él no quería irse sin haber cumplido con su deber. Con gusto el superintendente se movió de allí y más tarde comentó: los ancianos en esa congregación estaban siempre pendientes de preparar a los muchachos espiritualmente, encargándoles tareas en la congregación. Por eso, no es raro que en mis visitas en esa congregación, ellos recomendaran a jóvenes para que fueran siervos ministeriales. Entonces también los ancianos se esfuerzan por estar atentos y pendientes de qué jóvenes están dispuestos a que se les capacite, pero la organización está promoviendo que si ya están dedicados y bautizados, a animarlos. No hay razón para restringirles, para ponerles ese privilegio o esa oportunidad tan inalcanzable que sea imposible de alcanzar. Entonces es un trabajo conjunto. De todo corazón esperamos que esta información ayude a nuestros varones, a nuestros jóvenes de las congregaciones, pues estar ocupados en la congregación es una protección y una fuente de gozo y ayuda a mantener una relación personal con Jehová, con Jesús, a fin de servir mejor a las ovejitas de ellos. Ahora vamos a enviar saludos cordiales a algunos hermanos y amigos que nos escribieron comentándonos comentarios bastante positivos. Saludamos a Francisca Alvardo. Ella pues nos agradece y pues gracias a Jehová, hermana, por estar aquí. Es un privilegio inmerecido y gracias por su comentario. Queremos saludar también a Anita Genoud. Ella nos cuenta que está desde Suiza y está muy agradecida por estas ayudas que estamos dando. Ella cuenta que tiene 76 años y que le dio un ataque cerebral, pero que las ayudas que estamos compartiendo le están ayudando muchísimo a recordar, aún después de haber asistido a la reunión. Por eso muchas gracias, ella dice, porque está agradecida a Jehová y eso es muy bueno de tener pues esta ayuda. Y pues agradecemos, hermana Anita Genoud, su comentario nos anima a seguir adelante sirviéndoles con mucho gozo, con mucha alegría. Es un privilegio enorme estar aquí, servirles y crecer y aprender juntos. También agradecemos a 286 Gladys por su comentario y por sus buenos deseos. También a Angelice Hernández, gracias por sus comentarios también. A Gloria Salas, muchas gracias, hermana Gloria, por sus comentarios. Hemos leído sus comentarios tan positivos que nos ha escrito para animarnos, le agradecemos mucho. También a Luis C., también a María Seminario Vida de Tello. Muy bien, Viuda de Tello, le agradecemos también
su comentario. Queridos hermanos, es un placer saludarlos. Les agradecemos mucho ese espacio que nos dan semana a semana. Siempre oramos por ustedes a Jehová. También yo les pido que oren por mí para que Él me siga dando las fuerzas mentales, físicas, espirituales para seguir realizando estos tutoriales, estos videos. Reciban por favor un cordial saludo de mi parte, un fuerte y gran abrazo cristiano y bendiciones a ustedes y a sus queridas familias, y nos estamos viendo, saludando en los próximos videos. Hasta la próxima.